buscar su Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Lo encontró? Amén. Y dice la palabra de Dios de esta manera. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y de Lisanías tetrarca de Abilinia. El versículo 2, mire lo que dice. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, ¿a dónde? En el desierto. Tome su asiento un minuto. Este pensamiento de la palabra de Dios primero es para mí y luego para el que lo quiera tomar. ¿Por qué este pasaje del libro de Lucas, capítulo 3, versículo 1, comienza hablando de esta manera? Porque Lucas, siendo médico, era un hombre muy conocedor y aparte había estado codo a codo con el maestro, y él quiso plasmar esta palabra para identificar un tiempo. Diga conmigo, un tiempo. ¿Está conmigo? Amén. ¿Usted le parecerá que es bastante aburrido leer esto que dice del gobernador, de Poncio Pilato, de Felipe y todo lo que pasaba allí? Pero ¿qué pasaba? Él estaba sentando un precedente de un tiempo que comenzaba después de 400 años de silencio, en el que Dios ya no había hablado más, en el que ya no hablaba a través de los profetas, no había una palabra que dijera, así dice Jehová. Pasaron 400 años de silencio y Dios no había hablado más al pueblo. Pasaron muchas generaciones, imagínense cuántas generaciones pudieron haber pasado después de 400 años de silencio de Dios con el pueblo. Pero allí en el libro de Isaías había una palabra profética que iba a venir un tiempo, vuelva a decir conmigo, un tiempo en el que Dios iba a volver a hablar a su pueblo. No era cualquier tiempo, no era cualquier lugar y no era con cualquier persona. Dios iba a levantar a uno, como dice el libro de Isaías. Después, si usted quiere leerlo más abajo, dice que como decía el libro de Isaías, vendría uno allanando el camino de aquel que iba a venir, o sea, el Mesías. Pero así comenzaría un tiempo que ya no iba a haber más silencio. A partir de ese momento Dios comenzaba a hablar con el hombre a través de Juan. Se levantaba una voz que no comenzó en cualquier lugar, no comenzó en un templo, no comenzó en una sinagoga, no comenzó en un parque, no comenzó en una casa, no comenzó a la orilla de un río. ¿Dónde comenzó? Comenzó en el desierto. Porque déjeme decirle que todo ministerio que Dios quiera levantar, primero va a comenzar en el desierto. Y sabe una cosa, que el desierto, a no muchos de nosotros nos gusta el desierto, porque el desierto no es algo que a uno le guste y le plazca estar allí. Pues si no podemos estar en un desierto, tampoco podemos usar ese desierto para una plataforma, que es donde Dios nos quiere levantar. De ese desierto, el hombre que Dios mete allí es porque lo quiere levantar con un ministerio tremendo. Es necesario pasar por el desierto. Sacudí al que está al lado tuyo. ¿Cuál es tu desierto? No sé cuál sea tu desierto. Ministerial, familiar, congregacional, secular. No sé cuál sea tu desierto, pero cualquiera que sea tu desierto es porque Dios allí quiere comenzar algo para mostrarle al resto. Cuenta la Escritura, la palabra de Dios, y desde Mateo, Marcos, Lucas presentan el ministerio de Juan de una manera, pero Lucas está presentando el ministerio de Juan diciendo que venía uno que iban a ser entre un tiempo difícil, porque ya en aquel lugar, si usted lee al principio, Lucas capítulo 3, comienza mencionando no precisamente a sacerdotes,
sino comienza mencionando a hombres gobernantes. Allí había poder político, allí había poder político que tenía una gran capacidad, porque ¿qué pasaba? Habían tomado el pueblo de Israel, habían subyugado ese pueblo, ya no eran libres, eran esclavos, Roma los tenía bajo la suela de sus zapatos. Por eso comienza Lucas hablando acerca de Tetrarca, de Felipe, está hablando de todos estos gobernadores del tiempo que comenzaba a predicar un Juan el Bautista. Y yo pensaba en esto, pensaba que estamos en un tiempo de mucho, manipulación religiosa, como en aquel tiempo, y de manipulación de gobierno, como en aquel tiempo. En aquel tiempo el esclavo era esclavo, el rico era rico, el pobre era muy pobre. Y el poder eclesiástico se codeaba con ambas partes, pero era más con la parte de gobierno que con la parte por la cual ellos tenían que levantar la voz. Imagínense cuántas generaciones después de 400 años de silencio venían escuchando, comenzaron a escuchar a un hombre que venía del desierto, y sabe que este hombre traía una cualidad diferente a los que se estilaba en su momento. Podía haber traído un mensaje tal vez codeándose con el poder religioso, o tal vez codeándose con el poder económico de ese tiempo, para no caerle mal al César, para estar de acuerdo con Roma. Y esto me parecía, Señor, estamos como en este tiempo. Se vuelve a repetir la historia, se vuelve a repetir como si fuera una rueda sin fin, vuelve otra vez a comenzar. ¿Por qué? Porque en este tiempo, fíjese, y yo esto primero lo tomo para mí y luego para el que lo quiera tomar. El poder religioso hoy, ¿cuál es el mensaje que polula en las congregaciones y en las redes sociales? ¿Cuál es el mensaje que está invadiendo los corazones, las mentes, las familias? Hace unos días atrás me contacté con una persona que hacía muchísimos años que no veía y no escuchaba y no sabía nada de ella. Y me dijo, por tiempo yo estuve muchos años en mi iglesia, tal lugar, me dijo cuál era su iglesia. Pero hace 4 o 5 años le dije a mi pastor que no iba a ir más a la iglesia porque me quedaba lejos, porque estaba sola, porque la inseguridad, que aquí, que allá. Y entonces ahora dice, estoy en mi casa, y no te das una idea cómo el Señor me visita, cómo el Señor me habla, cómo el Señor me suelta palabra. Hasta me he llegado a soñar que tenía una pileta grande llena de agua donde solamente yo estaba, justo a quien le fue a decir ese sueño. Ella no sabía que el Señor, gracias, la gloria sea para Dios, me dio la oportunidad de poder discernir los sueños. Y le dije, hermano, estás mal. Primero porque la Escritura me dice que no debemos dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. Segundo, me estás contando un sueño que el Señor te está mostrando, que solamente vos te estás gozando en tu propia pileta privada, mientras hay muchos que se están muriendo allá afuera, y vos tenés un mensaje cerrado, callado, escondido, que no tenés ganas de soltar hacia afuera porque estás muy cómoda. Dice, porque mi pastor, el pastor Harrigan es mi pastor. ¡Ah, qué bueno! Estaba a punto de decirle, nunca me pidas oración porque no pienso orar por vos, pedirle a tu pastor Harrigan. Tratar de contactarlo por internet. No digo que está mal que tenga una persona que le aliente, pero la palabra no la podemos pasar por encima. No podemos poner fundamento sobre fundamento. Una mujer que es profeta, una mujer que de años es conocedora del Evangelio. Yo creo que si decimos que conocemos el Evangelio, tenemos que conocer al Dios del Evangelio. Y si conozco al Dios del Evangelio, Él me está diciendo que no es Él. Porque Él me está empujando a que me congregue, porque ahí
siervo palabra. Ahí yo lo molesto a mi siervo, lo despierto a mi siervo, lo pongo a escribir para que ponga y traiga lo que yo quiero ponerle al corazón de este pueblo. Entonces, mal puedo yo esconderme en una pileta, solamente yo estoy ahí, nadie más, el resto se muere de hambre, se muere de frío, se muere esperando una palabra. Ayer, sin ir más lejos, la pastora decía, me atacó una señora, me dijo, ¿me entiende? La gente tiene hambre y no es de comida, la gente tiene sed y no es de agua, esa que abrís de la canilla. Es de agua que salta para vida eterna. Amén. Pero de esta palabra me llamó la atención algo. Y fíjese el versículo 2 lo que dice. Por favor. Dice el versículo 2. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás. ¿Sabe quién era Anás y Caifás? Dice la Escritura, lo dice ahí, 2 sumos sacerdotes, uno más grande que otro. Dice la historia hebrea, cuenta que Anás era suegro de Caifás. Cuenta la historia que Anás, como dice, se fusionó con Caifás a través de su hija para hacer engrosar su poderío religioso dentro del Sanedrín, dentro de lo que el servicio ellos tenían. Ya aquí el poder religioso estaba teniendo un asentamiento que eran ellos la élite mayor, igual que ahora. Vos, de los que predican a través, yo no estoy en contra, porque hay muy lindos predicadores en internet, yo no digo que no, pero el Señor nos plantó en un lugar, el Señor trajo palabras en un lugar, y estas flores que están aquí no nacen en otros jardines. En Bariloche hay unas flores preciosas que un día yo me quise traer una y plantarla en Neuquén. Se me secó, porque esos chochos solamente nacen en Bariloche. Si yo los traigo aquí se seca porque el clima no es apto. Usted es flor que plantó el Señor en este jardín, porque no es apto para otro. El Señor que nos plantó en este lugar. Y dice la Escritura que, siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios ¿a quién? A Anás y Caifás. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. No le habló a Anás y Caifás, porque después de estos 400 años de silencio y comienza el ministerio de Juan, porque era necesario, porque el que venía atrás era aquel que iba a bautizar el Espíritu Santo y fuego, o sea, el Mesías. Era necesario que Juan comenzara su ministerio abriendo camino al que venía detrás. Pero sabe que a Juan no se le conoció milagros, o la Escritura relata que levantó muertos, sanó paralíticos, sanó enfermos. No dice nada de eso la Escritura. Dice también que Juan tuvo viajes misioneros. No dice nada tampoco. Dice que levantó obras, que viajó por países. No dice nada de eso. Dice que resucitó muertos. No dice nada de eso. Pero era un hombre que estaba profetizado 700 años antes. Era un hombre que había sido profetizado por el profeta Isaías, que vendría abriendo camino. Amén. 700 años antes. ¿Cuántos años hace que el Señor en su corazón te profetizó, iglesia? Que ibas a estar en este tiempo, que ibas a estar en este lugar. ¿Por qué? Porque Dios quería trazar un camino para aquellos que iban a escuchar a través de ti. Dice
Dice que Juan no se le conoció en su ministerio como un hombre que hacía milagros, ni sanidades, ni prodigios, ni hizo viaje misionero, ni fundó obras, ni nada de eso. Dice la Escritura que era un hombre, y da la cualidad de qué clase de hombre era, que venía del desierto, que comía raíces y miel, que vestía con cuero de camello, un hombre rústico. Y dice que la multitud se agolpaba a Juan. Pero ¿sabe qué me llamó la atención de todo esto? Que Juan no tenía un mensaje florido como en este tiempo. Si siembras tanta plata, el Señor le devolverá tanto. Y si no tiene esa plata y tiene tarjeta, acá hay un póster, dígame si no es así. Congregaciones que salen, y megas congregaciones con famosos, y pasan la tarjeta de crédito para donar y para pactar para su familia y que no le falte, porque tanta plata tú des, cuanto más el Señor te dará. Ese no era el Evangelio de Juan. Y aquí estamos nosotros en la bisagra. Diga conmigo, estamos en la bisagra. Estamos en la bisagra de un tiempo profético. Amén. Juan fue el hombre profético anunciado 700 años antes para que viniera a abrir camino antes de que viniera el Mesías. Atrás venía él. Juan, que anunciaba el Evangelio del Reino, y su mensaje era duro, era hostil. Muchas generaciones pasaron yendo a los templos, porque había templos, había sacerdocio. ¿Qué más había? Había ofrenda sacrificial, había ofrenda expiatoria. ¿Qué más había? ¿Qué más conocían ellos, aparte de los sacerdotes y los levitas? Conocían la ley, o sea, conocían la Torá. ¿Qué más conocían? Las ofrendas, conocían todo, igual que hoy. Conocían todo, pero no conocían el tener el contacto de cómo se siente el sentir la presencia del Eterno. ¿Qué era lo que venía hablando Juan en todo esto? Arrepentidos y convertidos generaciones de víboras. Le decía, eres hijo de la serpiente, nieto de la serpiente, y tú también eres una serpiente. En una palabra le decía, eres un demonio. Y sin embargo las multitudes se agolpan. ¿Ve que vamos en contrapelo de lo que la Escritura nos pide que hagamos? Venimos suavizando el corazón, no, porque se va a ofender y se va a ir. Los otros días nos contaba Dieguito y nos decía, una vez yo quería venir a una reunión de pastores y líderes, y el pastor Carlos me dijo, váyase hermano, usted no es pastor ni es líder. Y lo miramos y Dieguito se paró y se fue. Hoy él es pastor. Amén. Y antes fue líder. Hizo el recorrido que tenía que hacer, y en su corazón tal vez se pudo haber dolido, pero no se partió. ¿Sabe por qué no se partió? Porque realmente él no seguía al hombre. Amén. Seguía a Cristo. Y este tiempo, congregaciones completas siguen a los hombres sin seguir a Cristo. Y el hombre, Cristo, no tiene nada que ver. Cristo es el que pagó por mí en la cruz del Calvario. El que nunca me va a fallar, el que nunca me va a hacer un feo, el que nunca me va a dejar tirada. Amén, Señor. Los hombres fallamos, me incluyo todos. Amén. Mas Él no falla. En Él no hay sombra de variación ninguna. 700 años fue profetizado el ministerio de Juan. Ahora se encontraban los hombres de su momento con un templo, con sacerdotes, con levitas, con la Torá, con sacrificio expiatorio, sacrificio para expiación de pecado. Conocían todo, pero no conocían el que se siente, el ver las señales y sentir la presencia del Eterno a través de la palabra. Predicaba el arrepentimiento para perdón, el bautismo para perdón de pecado. Diga conmigo, bautismo para perdón de pecado. Y esta es una crítica para mí. Hoy llevamos a bautizar,
Lo bañamos, lo sacamos y siguen siendo los mismos. Carne con ojo. No es ese el evangelio. Yo recuerdo un evangelio, iba a decir, pero usted es más vieja, sí, lo soy, pero recuerdo un evangelio que cuando nos salíamos del agua bautismal salían muchos hermanos hablando en lengua, otros se sanaban. Era un evangelio que no estaba tan contaminado como lo está hoy. A pesar de que hay pulula tanto en la informática. Antes cuando teníamos el teléfono dijo, oh, qué bueno, podemos comunicar. Ahora no necesitamos ni siquiera eso, algo digital y no, persona a persona, a distancia, del otro lado del planeta, en vivo y en directo. ¿Cómo se ha acelerado? ¿Cómo todo está? ¿Cómo es la palabra? Avanzado. Pero nosotros hemos retrocedido. Y hoy el Señor me reprende a mí. A usted no lo reprende, seguramente que no. Y me dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Sabe lo que dijo Jesús de Juan? A la multitud. ¿Qué saliste vosotros a ver? ¿Qué saliste a ver? A un hombre sacudido por el viento, una caña sacudida por el viento, a un hombre de ropas espléndidas, no lo van a encontrar, lo van a encontrar en los palacios. Mas yo digo que este es más grande. Amén. Y si Jesús dijo que Juan era el más grande, imagínense que Jesús ahora me dice, Nancy es la más grande. Por favor, no entro aquí, ¿Sabe que había una congregación que mandaba gente adelante a investigar? A ver, si copiado puede el reverendo pasar, asegurarlo. Y venían dos acá, uno grandote, otro atrás, escolta, porque venía el reverendo, porque venía el apóstol. Hoy hay hasta serafines y querubines. ¿Es así o no? Antes nos peleábamos por ser los pastores, después nos peleábamos por ser los profetas, después nos peleábamos por ser los reverendos, ahora nos peleamos por ser los grandes, los polentas, y no llegamos ni a Vitina, los más. En una oportunidad el pastor fue a predicar a Buenos Aires, y el pastor que lo invitó le dijo, tenía que salir un minuto, y le dijo al portero y al pasillero, no sé quién más le dijo, va a venir un apóstol. Él nunca le había dicho que era apóstol, simplemente va a venir el pastor Carlos Ramírez, apóstol, ¿qué tal? Entonces le dijo al otro, va a venir un apóstol, recíbalo hasta que yo venga. Y cayó el viejo con el maletín y con una Biblia así de grande. Y entra por la puerta, sale el portero, miró para todos lados y estaba así. ¿A qué era el culto? A tal hora. Pasó. Lo sentaron por ahí nomás, lo sentaron al pastor. Y él notaba que a cada rato salían, miraban, se hablaban con el portero, con el pasillero, miraban, salían, no pasaba nada. Miraban la hora hasta que llegó el dueño de casa, el pastor del lugar. Y cuando lo dijo, apóstol Ramírez. Y el portero y el pasillero, ¿me entiende? Se da cuenta como de repente somos peor que los niños, nos tienen que dar un sonajero. Como que la unción está en el nombre. Pero Jesús dijo, este es más que un profeta. ¿No creen que lo dijo? Acá lo dice. Este es el más grande. Pero en el reino de los cielos, un niño es más grande que él. ¿Cómo se entiende? Porque él había entendido el misterio. Que siendo menos, podía ser más. Y siendo más, podía ser menos. ¿Cómo es el conteo del Señor? 5 más 5 es 1. ¿Qué conteo más raro que tiene el Señor? Y dijo algo más. Porque sabe que las multitudes pensaban en su corazón y mandaban el emisario, los sacerdotes, los levitas mandaban el emisario
para ver qué hacía Juan. Fueron y le preguntaron, y la Escritura dice que él pensaba que él era el Mesías. Claro, sí. ¿Quién como yo? Hago milagros, hago señales, pero Juan no hacía nada de eso. Sin embargo, pensaban que él era el Mesías. Y si fuera en este tiempo, ¿sabe cómo estaría de lleno? Creo que este lugar no entraría nada de gente. Tendríamos que buscar un rucaché, también quedaría hecho porque viene el Mesías. Sin embargo, Juan, con su vocabulario rústico, porque el Espíritu de Dios estaba en él, le decía generación de víbora. Y no digáis en vuestra mente que son hijos de Abraham, porque de las piedras yo soy capaz de levantar hijos. Gloria a Jesús. Y conocía el corazón de ellos. Y le dijo, no, yo no soy el Cristo. Vio que en este tiempo diría, claro, yo soy. Acá está mi tarjeta. Yo soy el ungido. Mi tarjeta. Carlos Ramírez, siervo de Dios Altísimo. Uno se subió a un colectivo un día, no tenía plata para pagar y sacó la tarjeta, la credencial de pastor. Subió al colectivo en ese tiempo, Ñandú, era un colectivo azul. Subió, no tenía plata, lo miró y le dijo, siervo del Dios Altísimo. Le presentó la tarjeta. ¿Sabe qué hizo el colectivero? Se levantó del asiento, lo agarró de acá, bájese, pague su pasaje, no sea trucho. ¿Me entiende? Pero Juan el Bautista conocía el corazón de ellos. El Espíritu de Dios le daba testimonio que ellos creían que era el Cristo. Le dijo, no soy. Luego mandaron a otros y le dijeron, tú eres Elías. Dínoslo. Lo interrogaron. No, no soy Elías. ¿Y en qué nombre hablas tú? ¿Quién eres tú? Jesús había dicho que él era más que un profeta. ¿Qué será más que un profeta, pastor? ¿Un apóstol? ¿Un pastor? ¿Qué puede ser más que un profeta? Siervo. Siervo, ¿verdad? ¿Quieres saber? Juan capítulo 1, verso 23. ¿Qué puede ser más? A ver, alguien que me levante la mano y diga, ¿qué es más que un profeta? La voz que clama en el desierto. Es una voz. Hijo, él no es un profeta. Es más que un profeta. Es una voz que traía el mensaje para ese tiempo. Pero Juan ya no está. ¿Cuál es el trabajo hoy de la iglesia? Ser más que un profeta. ¿Cuál es tu trabajo? Sabrina, Gonzalo, Diego, pastores que están aquí, todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestro ministerio? Ser, diga conmigo, ser una voz que clama. Y no le promete a la gente, vení a la iglesia que mi pastor va a poner la mano por vos. Se va a sanar porque en él está la unción. Vení a contar un sueño a la pastora que te lo va a interpretar porque en ella sigue. No. Si somos menos, Él nos hace más. Dejaremos de ser profeta. Como dijo, Él es más que un profeta. Dijo, yo no soy Elías. ¿Y quién eres tú? Una voz que clama. El trabajo de la iglesia. ¿Cuál es el mensaje nuestro en este tiempo? Las corrientes que están pululando hoy en la informática, en internet, en Facebook, en YouTube y no sé cuántos más. Dicen, vengan, vengan, que acá está el ungido, que acá va a soltar palabra en las naciones. El Señor dice, no estoy ahí, porque yo no digo vengan, digo vayan.
Digo, vayan, sembradores, ustedes que están sembrando, que tal vez no se paran aquí a coordinar un Gonzalo, una Sabrina, los chicos, los pastores que están orando por el ministerio de los sembradores, los pastores que están orando por el ministerio de las niñas, los más pequeños, los que ofrendan, los que donan comestible para hacerle de comer a los que... Pero es la comida, es más que una comida. Amén. Es simplemente la carnada para poder traerlos. Gloria a Jesús. Es más que lo que podés tocar, que lo que podés comer. Es más. Es ser una voz. Y el Señor le dijo a las multitudes: no busquen una caña sacudida por el viento. Las multitudes, ¿qué dicen de nosotros? Y dicen verdad, porque muchas veces en internet hay tanta gente diciendo tantas cosas. Y créame que las multitudes están necesitando una voz, una palabra que les hable, aunque sea crudo, pero que les diga que el Señor está interesado en ellos y que si pueden abandonar su pecado, entonces Dios los prosperará. No es venir que te va a prosperar el Señor. No somos marcachifleros del Evangelio. Anás y Caifás, Dios le habla a Juan en el desierto. ¿Pero por qué no había nombre? Sí, estaba Anás y Caifás, pero sus corazones estaban muy lejos. ¿Sabe a quién le va a hablar en este tiempo el Señor? A la iglesia. Amén. Porque los hombres que tenemos renombre estamos muy adornados, muy barnizados, muy endurecidos, muy acartonados, tenemos el ego tan grande que está el Señor un poquitito, no mucho más abajo estamos nosotros y después los querubines y serafines. Porque, ¿cómo puede ser? Estamos aquí, somos nosotros. Y ese no es el Evangelio. Esta es la palabra que el Señor me entregaba para mí. Amén. Que mi corazón no se engrose, que mi corazón no se enaltezca, que mi corazón no crea que tenemos el cielo ganado, si no comenzamos a avanzar. Dios no le habla a Anás y Caifás. Es más, a la historia judía, a la historia que no está escrita en la Escritura, pero es historia. Dice que Anás murió siendo viejo, golpeándose la cabeza contra la pared, porque luego que vendieron al maestro, la locura se apoderó de él y murió golpeándose la cabeza con la pared. De Caifás dice que cuando tomaron la ciudad, lo mataron. No como un príncipe del Señor, lo mataron como cualquiera. Dice la historia. Así que queremos dormir con el Señor, con la gloria que Él nos da. Hagamos lo que el Señor nos manda hacer. No hagamos lo que no debemos hacer. Tal vez este mensaje le puede parecer aburrido, pero es lo que el Señor me da para mí. Y yo le comparto a usted en esta noche. Sea más que un profeta. No se pelee por los puestos, no se pelee por los lugares. No diga soy el mejor, sé que en este lugar no va a ser, pero nunca se ponga en su corazón ese pensamiento.